vamos a contar un cuentito que los memoriosos lo saben de memoria y cada tanto se reitera, pero es importante recordarlo porque de la memoria y de los errores que cometemos, seguramente vamos aprendiendo a futuro, debiésemos aprender a futuro para no cometer estos errores. Brevemente, el Fondo Monetario Internacional se crea a fines del año 45, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. 39 países decidieron sobre fines de ese año conformar el Fondo Monetario Internacional para asistir desequilibrios financieros en cualquier parte del mundo, y lo conforman 39 países. Argentina ingresa al fondo en 1956 como parte del fondo. Hoy Argentina es parte del fondo y paga una cuota. Todos los la cuota societaria, la cuota del societaria. Club. Bueno, Del club. En 1956, pasaron 10 años en la creación del Fondo Monetario Internacional y lo ingresamos como socios del Fondo Monetario con una pequeña cuota. Y ahí comienza nuestra historia. 2 años después. Mirá, te lo muestro. En tres placas vamos a intentar, junto a Marcelo, resumirte esta historia de idas y vueltas, de préstamos e incumplimientos, debemos decir, ¿no? Es bochornoso lo que ha pasado en 60 años de historia, porque muy cortito, sin irnos muy lejos. Es decir, le costó a los Estados Unidos hoy, que tiene una preeminencia importantísima en el Fondo Monetario, con Donald Trump y su cercanía con, no solo con Milei, con la Argentina, ya hubo en su momento con Mauricio Macri, que los socios del fondo aprobaran este nuevo acuerdo para la Argentina, porque sistemáticamente ha sido un incumplidor crónico. Argentina desde el 58 a esta parte. Lo que estamos viendo aquí, esto también es algo subjetivo, se firmaron 21 acuerdos, el de hoy es otro acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional. Y este número que vemos aquí, que eleva la cifra a 28, son intervenciones o correcciones que se hicieron en los acuerdos que no se cumplían. Caputo, escucha. Dale. Hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal. La segunda, terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Ahí lo escuchábamos a el ministro de Economía. Uy, mirá qué bonito. ¿Hasta dónde te fuiste? Acá me corro, mirá. Hasta Arturo Frondizi, mirá. Esto que te decía recién, Argentina ingresa en 1956 al Fondo Monetario Internacional y Arturo Frondizi en el 58 le pide al Fondo Monetario Internacional el primer crédito. Se lo pide en 1958 y se hacen 3 correcciones más en el 59, en 1960 y en 1961. Pasamos ya a un gobierno de facto con José María Guido en 1962, cuando volvemos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Acá no había distingo, ni democráticos ni de facto, ni militares ni civiles. Pasó parejito el tema. No se cumplían. Y acá se fue conformando esta cultura que tienen algunas ideologías que están presentes en la Argentina y muchos argentinos dicen, el fondo nunca nos ayudó, el fondo, esto es ideológico, el Fondo Monetario cada vez que intervino en la Argentina fue para hundirnos. Y en verdad hay otra visión que dicen, cuando vos no le cumplís al banco que te está prestando, volvés a ese banco y el banco te va poniendo condiciones cada vez más altas para que se cumplan. Eso fue lo que pasó. A mí nunca me cerró. Me quedo con tu ejemplo. Bárbaro, no le cumplí al banco y soy un incumplidor serial. Hoy cualquier banco en la República Argentina no me volvería a prestar. Claro. ¿Y por qué el fondo siguió prestando? Bueno, también por cuestiones ideológicas y porque Argentina en Sudamérica fue y sigue siendo un actor importante. Es decir, me das pie para decirte esto. A ver. La mitad de la deuda exigible que tiene el Fondo Monetario con los países a los que les prestó dinero a lo largo de casi 60 años de historia, 60 años de que estamos nosotros, la tiene con nosotros. Es decir, nosotros le debemos
al Fondo Monetario Internacional la mitad de la deuda que le exige al resto del mundo. A ver si te entiendo. Sigámosle prestando, 100 porque pesos. si no, lo que le pedimos en algún momento no lo vamos a cobrar más. El Fondo Monetario le prestó al mundo $100 Sí. y nosotros le estamos debiendo 50. Es decir, de esos $100, 50 nos lo prestó a ¿Y nosotros. por qué nos vuelve a prestar? Hoy somos para cobrar aquellos primeros 20. 32.000 millones de dólares estamos debiendo al Fondo Monetario Internacional, y a eso hay que sumarle intereses, porque se debe creer en la economía. De alguna manera tenemos que salir adelante, ¿o no? Y el faro de Argentina también en el Cono Sur, vos decías una cuestión ideológica. José María Guido en 1962, aparece Juan Carlos Onganía en 1967 y 1968, 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Después, María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Esto ya estábamos entrando en una decadencia total en la Argentina, particularmente desde el punto de vista económico, más que nada social, cultural y de una convulsión social muy importante. En 1975, esta señora le pide 2 créditos, 2 acuerdos al Fondo Monetario Internacional, seguiditos, en el 75 y en el 76. Cae el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ingresa a la dictadura más sangrienta que hayamos tenido en la Argentina, y en el 76, Jorge Rafael Videla con Martínez de Hoz va otra vez al Fondo Monetario Internacional, después seguiría una economía neoliberal. En ese momento el fondo le presta dinero a la Argentina y vuelve a tener un acuerdo en 1977. Vayan haciendo cuentas, les dije, 21 acuerdos más 8 correcciones, en total 29 en total, con el de hoy que se está firmando. Logramos casi sobre el fin de la dictadura. Esta dictadura se está cayendo. Reinaldo Vignone va al Fondo Monetario Internacional y se producen 2 acuerdos en 1983, cuando ya se veía desde el punto de vista social y democrático, que la dictadura, por sobre todas las cosas, se estaba cayendo la democracia y se pensaba en un nuevo país en la Argentina. La última placa. Ahora vamos a aparecer en lo que ocurre con Raúl Alfonsín. 1984, apenas asumen, a los pocos meses, el Fondo Monetario vuelve a intervenir en la Argentina, a pedido de la Argentina, lo vuelve a hacer en 1988. Veníamos del 87, gana las elecciones Raúl Alfonsín, pero después se cae. El país comienza en un declive que nos siguió durante mucho tiempo. Llega el Pacto de Olivos y asume Fíjate Carlos allá, Menem. 1984, 1988, en esos 4 años, 5 intervenciones del fondo. Se hablaba del fondo nada más en aquella época, de la Primavera Democrática y del Fondo Monetario Internacional. 10 años de Menem, sobre 1988, sobre el fin del gobierno de Alfonsín, y 1998, ya la época de la convertibilidad, el fondo interviene fervientemente en aquella convertibilidad con Domingo Cavallo, apoya a la Argentina. Bueno, y las relaciones carnales con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, exactamente. Termina el gobierno, termina el gobierno, se cae la convertibilidad. La dinastía Menem se termina. Se termina, arranca el gobierno de la Rúa y se firma. Por ahí no tenemos tiempo, pero vayan a YouTube y busquen Fernando de la Rúa, Fondo Monetario Internacional. Son 2 minutos, un extracto de 2 minutos, cuando de la Rúa en ese gobierno los anuncia, nos dice a todos los argentinos que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para salvar definitivamente a la Argentina. Entramos otra vez en el Fondo Monetario y después, cuando el Fondo Monetario le había prometido a la Argentina el blindaje por alrededor de 15.000 millones de dólares, intervino la política en la Argentina, intervino la política en los Estados Unidos, y le piden directamente a los Estados Unidos que no apoye a la Argentina, y cae el gobierno de Fernando de la Rúa por errores propios y ajenos también. 2000 fue al Fondo Monetario Internacional. El interinato de Eduardo Duhalde, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, un presidente interino, es elegido por la política en la Argentina para llevar adelante un gobierno de transición. Vamos 2 veces al Fondo Monetario. Aquel blindaje que no nos habían dado en el 2000, se vuelve a acordar con Eduardo Duhalde en el 2001 y en el 2002. Y viene la época del kirchnerismo. Claro, que es cuando acá nos desendeudamos con el Fondo Monetario, pregunto. Sí, es una forma de explicar. Porque nos endeudamos con otro. Con el Fondo Monetario y con el Club de París, pero nos endeudamos internamente con las reservas incluso del Banco Central. Vamos y le pagamos
al Fondo Monetario Internacional cuando se tenía una tasa muy conveniente del 4%. Se hace un acuerdo con Hugo Chávez, con Venezuela, nos presta dinero Venezuela, se la tenemos que pagar al 12% y de ahí en más nos fuimos cayendo del mundo. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la política interna de nuestro país, pero directamente se cerraron las puertas de crédito para la Argentina. Hubo un viento de cola muy importante, evidentemente en los primeros años del kirchnerismo, y después directamente nos fuimos cayendo, nos quedamos sin crédito. Hasta que llega Mauricio Macri y le pide... Nos quedamos sin crédito y sin las reservas del Banco Central que explican un poquito lo que está pasando hoy. Viene Macri y pide el crédito más extraordinario que jamás se le haya pedido al fondo. 55.000 millones de dólares, nos dan 44.000. Macri, que hoy está acá en Mendoza, mirá explicaría vos, ¿no? Muchas veces. Mirá vos. Dice, fuimos a pagar la deuda que dejó el kirchnerismo y por esto de no permitir... dicen los técnicos, ponerle controles a los dólares que teníamos, los vivillos de siempre fueron y los canjearon por peso y se llevaron los dólares afuera. Buena parte de ese dinero también está afuera. 2021, Guzmán en el Ministerio de Economía y Alberto Fernández acuerda con el Fondo Monetario Internacional hasta el día de hoy. ¿Te parece oportuno? Les pregunto al control también, si podemos repasar ahora fragmentos de esos momentos históricos. ¿Los tenemos? Pero claro que sí, para luego escuchar a este señor, está en Mendoza. Lo recibió acá la noticia, en Mendoza. A ver esos fragmentos de parte de la historia. Dale. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esas fotos hablaron. Eso pasó. Esas fotos hablaron. Eso pasó en Argentina. Previo a la crisis del 2001, Néstor Kirchner, cuando decide pagarle al Fondo Monetario. 2001 va a ser un gran año, ¿no? Sí. Qué irrealidad. 2001 va a ser un gran año. Se terminó la imprevisión. Llega un país previsible, vamos a crecer. Bueno, los tres más o menos prometían lo mismo. Prometían lo mismo con diferentes políticas, diferentes modales y gestos y estrategias. Y estamos acá, en el mismo lugar. Estamos acá esperando la cadena nacional del presidente Javier Milei. Pero el último que habló fue el expresidente Mauricio Macri, lo decíamos con Marcelo. Está en Mendoza. Acá. Y en Mendoza fue sorprendido por esta... ¿Sorprendido? Sí. Sí, bueno, todos. A ver, no tenemos información tampoco, contraria, pero muy pocos sabían lo que hoy iba a ocurrir, ¿no? A ver, se había anunciado que hoy se ha anunciado precisamente el acuerdo con el fondo, pero no que se salía del cepo el lunes. Exactamente, y de esta manera. Esto decía Macri aquí en Mendoza hace minutos nada más. El PRO Nacional con el PSOE está todo bien. El PRO Nacional va a esperar la propuesta del PRO de Mendoza. Vamos a respaldar lo que decida Gabriel Pradines y su conducción. Respetamos la normalización que ha habido con un proceso electoral. Ellos ganaron una interna muy difícil
y nosotros vamos a respetar eso. ¿Cómo está su relación con el presidente? En un momento fue muy cercano, se juntaban a comer milanesas, después parece que se enfrió un poco la relación. Usted fue muy crítico de su entorno. Yo creo que por ahí se quedaron, como están ahorrando tanto, se quedaron sin milanesas. Hay que pensar el lado positivo. Pero la verdad es que fines de agosto que no se reiteró esa visita. Y bueno, seguramente tiene que ver con el entorno porque yo creo que es un gran día para la Argentina, ¿no? Es un paso adelante hacia la normalidad. Yo estoy muy contento, todos estábamos desesperados por sacarnos de encima el cepo. Y me pone muy contento, pues sabemos que el cepo es un freno al crecimiento y bueno, va a traer una disrupción inicial, pero la verdad que es un gran paso adelante y además, bueno, yo confío en Toto Caputo, en Santi Bausili, para mí son dos personas muy valiosas y tenemos que comprometernos todos los argentinos a hacer lo que sea necesario para que nunca más volvamos a tener cepo. No debería haber una fuga de dólares primero porque no está llegando el gobierno de Alberto Fernández, que obviamente es una catástrofe absoluta para el mundo entero, salvo para aquellos que en ese momento creyeron y lo votaron. Y además hay otro dato fundamental, ¿no? Que hay equilibrio fiscal. Si se mantiene el equilibrio fiscal, ese es un límite a, digamos, la escalada. Movimiento de precios va a haber porque va a haber movimiento del dólar. La verdad que lo más importante es que con cepo no hay futuro. Lo bueno es que hoy tenemos, creo yo, un buen equipo económico en el manejo en la Argentina y que tenemos que confiar, pero por miedo, seguir atados al cepo.